Bueno, lo primero que les preguntaría a vos y a Nico, si para ustedes el decreto es constitucional, si para ustedes se podía limitar el derecho de reunión y de trasladarse por todo el país, si ustedes pensaron en algún momento durante el año pasado, cuando Abigail no se podía pasar a verla, cuando había las dificultades de los padres que querían trasladar a los hijos de una provincia a otra, si ustedes, vos y Nicolás, pensaban que ese decreto era constitucional. Yo pensaba que no, y lo había escrito y di charlas al respecto. Pero les Mm. pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que era constitucional o no? No somos abogados, Alessandro, hemos planteado que el decreto, eh, a ver, parecía restringir algunas libertades personales, pero fue Sin la escrito. ley, sin la ley. Sí, ¿Cómo? pero era claramente inconstitucional. Todos Sí. sabíamos que era claramente ¿Y inconstitucional, por qué no se que decretó para antes disponer inconstitucional? un virtual. Bueno, se decretó en agosto del año pasado, una jueza de Mendoza, de la Circunscripción 1 de Mendoza, declaró la inconstitucionalidad. Yo he logrado inconstitucionalidades en varios pleitos, tengo una en trámite en este momento, pero por eso digo que lo que es la paradoja es que muchos de nosotros que considerábamos que era inconstitucional este decreto, hoy cuando alguien lo plantea decimos, mirá vos, ahora plantea que es inconstitucional. Bueno, es lo que decíamos todos nosotros. Ujú. Lo que está mal es que el decreto sea inconstitucional. Después, es cierto que llama la atención que una persona que estaba en esa reunión plantee eso, pero ahora se trata de una causa penal y lo que es la ley, dura lex el lex, La ley es dura, pero es es la ley. ley. Es decir, que su defendida lo que sostiene es que hubo un avasallamiento de derechos individuales por parte del presidente de la Nación. No. A ver, ¿qué es lo que pasó con el decreto? El artículo 205 que se le pretende aplicar es un tipo de penal abierto, es decir, necesita de otra norma para poder aplicarse. ¿Qué dice? Si alguien viola una ley destinada a evitar propagación de epidemias o cuestiones de salud, recibe de 6 meses a 2 años. Pero para eso falta la otra ley, la ley que dice que no se puede salir de la casa. Para Ujú. decir que no se puede salir de la casa no basta un decreto. El artículo 23 de la Constitución dice que es necesario decretar estado de sitio a través del Congreso de la Nación. Es decir, para limitar el derecho de reunión, recuerden la época de los militares. O sea, claramente el estado de sitio decretado por los militares era claramente inconstitucional, porque no había Congreso, no había Mm. posibilidad de que esto fuera Ahora, decretado por el Congreso. dale. Esto es lo que dice ella. Sí. Es algo técnico y legal, pero claramente, es decir, después cuando la colocamos a ella en el lugar del hecho no nos gusta, pero si esto lo planteara No, la no, no, que no viejita nos gustó, que no. tomaba, Es- no, pero perdón, Nico, sí. si la señora que tomaba sol en la plaza hubiese planteado esto mismo, todos lo veríamos con simpatía. ¿Por qué? Porque entendíamos que la señora tenía derecho a salir de su casa y tomar sol. Lo que pasa es que, como esto ocurrió en un ámbito donde el dueño de casa era el que decretó el DNU, obviamente nos llama la atención y nos sorprende, pero la Mm. ley sigue siendo la misma, independientemente de dónde, si Pero a ver, sea para la viejita o sea para sí, pero el presidente. si el decreto fue declarado inconstitucional, ¿por qué siguieron cerrados, por Fuera. ejemplo, los bares, los comercios? ¿Por qué el propio presidente, que es abogado penalista, lo fue prorrogando durante Porque a la mucho? política le convenía, a toda la política, Ajá. transversalmente, a Pero todos los sí, gobernadores. pero Pero, Por sí, supuesto que sí, a la política ima- le convino tenernos encerrados durante un año. ¿Eh? sí. Claro que les convino. ¿Pero usted está O sea, ahí justificando ustedes me preguntan, que esa reunión social en Olivos? no, al contrario, a mí no me gusta la reunión y me parece una barbaridad. Desde lo ético, desde lo moral, pero de lo legal, no hay derecho a instruir una causa a ninguna de las personas que estaba ahí. Después podemos decir que la situación del presidente es especial, él está hablando de otra defensa, el profesor de Derecho Penal, él dice que aparentemente que el planteo que él pensaría hacer o estaría pensando hacer es que en estos casos, al no haber propagación de la epidemia, efectivamente porque nadie se enfermó, no se cumplió el precepto de la ley, no hubo daño como para justificar una investigación penal. Ese es otro de los planteos posibles. ahora, O sea, D'Alessandro, más allá sí, de los sí. tecnicismos, quiero apelar también a su carácter de ciudadano argentino, digo, los aspectos técnicos usted los conoce, pero es inevitable no pensar que aquí hay un montón de triquiñuelas y un montón de tecnicismos al servicio de no asumir una responsabilidad
cuando todos los argentinos vimos lo que pasaba con el papá de Abigail llevándole en brazos, o la verdadera odisea que vivió Pablo, el papá de Solange, que nunca se pudo encontrar con su hija en la fase terminal de una enfermedad. ¿Qué le pasa a usted como ciudadano con eso? Porque realmente uno casi se marea con todas las formas técnicas y las triquiñuelas, porque esta es la palabra, las triquiñuelas que están buscando ahora. Y la verdad es que conociendo las tragedias humanas que sucedieron es realmente muy indignante, esa es la palabra, ¿no? Sí, claro, y yo comparto eso. Es más, yo hoy buscaba los tweets con que empecé mi prédica al respecto. El primero es del 29 de marzo del 2020, cumpleaños de mi mamá. Ajá. Cumplió Saludos para 26 su madre. ese año. Sí, muchas gracias, Nico. Y ese fue mi primer, donde yo decía esto mismo que decís vos: no pueden limitar derechos de transitar ni de reunirse sin una ley del Congreso. Vayan a debatir al Congreso. Déjense de jorobar con estos DNU que son claramente inconstitucionales. Y después de eso di varias charlas, algunas de ellas con un profesor universitario que terminó siendo profesor también de Estefanía y que me recomendó. Pero eso, digamos, yo comparto todo lo que ustedes dicen. Como comparto todo lo que ustedes dicen, digo que no es posible que este decreto se le aplique, no a Estefanía, no se le aplique a ninguno de aquellos que hicieron, que salieron a la calle y recibieron las 55.000 causas penales que hay por el 201. Yo tengo causas penales de padres que la madre se quedó con los chicos 3 semanas y el padre, desesperado porque no los veía, agarró el auto adentro de un country de zona norte muy famoso. Se metió con el auto adentro del country, entró porque tenía la tarjeta, buscó a los chicos se subieron al auto desesperados y la madre le hizo un artículo 105. Lo tuve que llevar a declarar. Planteé la inconstitucionalidad. Y dije esto: claro que hay fines que son más nobles que una fiesta de cumpleaños. En eso también estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que digo es no me quiero poner en eso, porque probablemente si la discusión fuera si el decreto estaba bien para fiesta de cumpleaños y no para llevar a un pibe al médico, obviamente vamos a elegir siempre la segunda opción. Pero este decreto era inconstitucional. Y lo que hizo la política en general, transversal a todos los partidos, es avasallar derechos. Algunos más, algunos menos. Sergio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Pregunta. Hola, Sergio, buenas noches. Si vos sostenés, y yo creo que había mucha gente que pensaba que este decreto era inconstitucional, ¿cómo puede ser que la justicia no pudo frenarlo? ¿Cómo puede ser que, como vos decís, entre comillas, la política metió la cola e impidió que el Poder Judicial cumpliera la función constitucional, que es justamente evitar estos abusos? ¿Pasó con esto? ¿Puede pasar con cualquier otra cosa? Sí, bueno, esto ocurrió hace 1 año y pico, cuando intentaron lo mismo con las clases presenciales y la reta, una parte de la política se plantó y dijo que no, la Corte Suprema terminó dándole la razón a la reta. Es decir, hay una pandemia de junio, julio del 2020, donde el gobierno nos planteaba que era el mejor del mundo para resolver esto y que ellos nos cuidaban la salud y que se iba a evitar de esa manera los 10.000 muertos primero, los 50.000 muertos después, los 100.000 muertos finalmente. El gobierno nos planteaba una panacea del Estado protector. Yo sabía que estaban violando la ley, lo que no sabía era que eran tan inútiles. Pero bueno, eso es un tema, digamos, que fue cambiando con el tiempo. Incluso yo creo que hoy ni el propio Alberto dictaría un decreto de esta naturaleza. Pero acá estamos analizando, yo lo que trato de analizar no es la política, sino el tema de si mi cliente, Estefanía Domínguez, una chica de 31 años, tiene que ir presa o tener una condena por haber ido a una fiesta de cumpleaños. Yo creo que no, porque el decreto era inconstitucional. Doctor, una pregunta, le pido una línea y después le hago una más. ¿Con esta estrategia el presidente se podría beneficiar? Si el decreto fuera declarado inconstitucional, seguramente el presidente podría beneficiarse, porque yo traigo al recuerdo lo que pasó con De la Rúa. De la Rúa sacó el decreto de Corralito, el primer anticorralito. Yo fui abogado, hice el primer amparo contra el Corralito, y De la Rúa tenía un palo en el banco. Sacó el decreto de que la plata quedaba en el Corralito, la justicia derogó el decreto y De la Rúa se llevó la guita. O sea, y nadie se puso a decir, De la Rúa sacó
corralista se lleva la plata. Porque si el decreto es inconstitucional para De la Rúa, para el banquero o para el portero de la plaza. Sí, Ahora sí, tenemos que cerrar, no, pero quiero decir esto. ¿De qué le sirve la declaración de inconstitucionalidad al que ya se fundió? A Pablo, que no le pudo dar un abrazo a su hija que se estaba muriendo. ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve en este contexto? La justicia muchas veces llega tarde, pero bueno, tiene un derecho a daños y perjuicios. Por eso creo que es una decisión difícil la de la justicia dictar esta declaración, porque puede traer consecuencias económicas graves para el Estado Nacional. Ahora sí, la última, muy breve. ¿Cuántas fotos hay de esta fiesta? Porque leí por ahí que usted hizo declaraciones diciendo que había 30 fotos más. No, yo lo que dije es que la información que tengo es que había 10 personas, entre 1 y 2 fotos tomaron cada uno. Por lo tanto, si eran 10 por 2, son 20 fotos. Eso es información. Y lo que también sé es que, sí, y que cualquier persona a la cena, chicos jóvenes, salen y van a una cena en Oliva, se toman una selfie y se la mandan a la mamá. Es impensable que esas fotos no hayan circulado. Digo esto porque le tratan de atribuir a determinadas personas que a propósito o con algún interés espurio dieron a conocer las fotos. La realidad es que las fotos estuvieron hace un año en los celulares de por lo menos 40 personas, y sin embargo no se dieron a publicidad nunca. Es decir, que claramente hubo algo que detonó esto. Claro, porque si son 10 personas, tienen 20 fotos, claro. Y cada uno de ellos se la pasa a 2 o 3 personas, por lo menos 30 o 40 personas. La mamá, la tía Tota, el primo, el novio, el exnovio, es así.